La ley de Cristo es todo este proceso bello que nos enseña a amar al pecador incluso, no al pecado, pero al pecador sí, a la pecadora, y creer que Dios puede restaurar realmente el corazón de alguien a través de lo que estamos haciendo nosotros. Así que qué bonito es eso, hacer el bien, dice, mayormente a los de la familia de la fe, dice más adelante este pasaje. Les damos la bienvenida una vez más a Podcast Entre Amigos, aquí con un hermano y conocido ya ante las cámaras de Podcast Entre Amigos, que es nuestro hermano Antonio Alvarado, y también le damos la bienvenida a Jesús y a cada uno de los que puedan estar escuchando este podcast o viéndolo. Y hoy traemos pues un tema ahí interesante que se maneja tanto en la vida común como en la espiritual, creo yo, aunque en la espiritual tal vez deberíamos de tenerlo un poquito ahí, ¿verdad? Que es el tema de la disciplina, ¿verdad? Y acá tenemos que la disciplina, dice, es la capacidad de las personas para poder en práctica, dice, una serie de principios relativos en orden y la constancia, tanto en la ejecución, dice, de las tareas o actividades cotidianas, perdón. Dice, es un proceso a veces, ¿verdad?, que no es tan agradable porque hay que disciplinarse para hacer algún deporte, no digamos, ¿verdad? Que creo que el deporte es el vivo ejemplo para poder disciplinar algo, ¿verdad? Levantarse temprano, tener una dieta, cuánto tiempo entrenar y si van a estudiar y todo lo que lleva a hacer el deporte o el estudio o las actividades que hagamos. Pero, digamos, pasándolo al área espiritual, digamos, la disciplina muchas veces se da ahí sí que por una falta que cometemos, ¿verdad? Y pues obviamente pues tenemos que rendir cuentas primeramente, creo que ante Dios y pues ante los hermanos o la congregación. Y hablando de procesos, también es una formación de educación y restauración. La disciplina también quiere decir que va a ser algo que nos va a guiar para hacer las cosas bien o para llevar una línea de un caminar perfecto, tal vez no perfecto, pero ideal, ya sea en lo espiritual y en lo terrenal. También podemos decir que es un consejo y una formación que nos da que es la disciplina, ¿verdad? Bueno, voy a saludarles primero. Gracias por darme el permiso de estar con ustedes, Jesús y Elmer, aquí en este podcast Entre Amigos. Creo que es tercera ocasión, ¿verdad? Sí. Por ahí, que podemos estar con ustedes. Se atrevieron a un tema bastante especial, de esos que hasta los pastores nos cuesta hablarlos, pero gracias por atreverse a hablar de este tipo de temas, porque no solo es para los pastores, sino es para la iglesia en general, ¿verdad? Claro, la disciplina está en el hogar, disciplinamos a nuestros hijos, los corregimos, decía Jesús, usó la palabra corregir, hay un propósito, someterse a un régimen para crecer, para ser transformados. En las empresas hay disciplina también. En este podcast, en el ministerio hay disciplina también, ¿verdad? Si no tenemos disciplina no vamos a ningún lado. Dentro de la iglesia también es necesaria la disciplina, pero acá estamos hablando de una intención correctiva y es lo delicado de este tema, ¿verdad? Y es bueno hablarlo, les decía, no solo por el hecho de que los pastores sepan, sino la iglesia también debe conocer lo difícil que es lidiar con estas responsabilidades espirituales de corregir a alguien y ver realmente la profundidad que la Biblia nos presenta o la belleza que la Biblia nos presenta para poder hacerlo como Dios quiere. Y la Biblia habla mucho de eso y es la intención de este programa también, ¿verdad? Hablar de lo que la Biblia dice. Así es, digamos, ¿por qué la disciplina, ¿verdad? Dentro de la iglesia es para corregir, ¿verdad? Como decía Jesús, el comportamiento, aquí dice pecaminoso, porque obviamente cometimos algún pecado y tal vez no es un pecado secreto, sino que público, y obviamente pues hay que corregir al hermano, ¿verdad? Pero no solo de juzgarlo o de criticarlo, ¿verdad? ¿Por qué hizo eso? Sino que también, ¿verdad? ¿Por qué lo hizo, ¿verdad? Creo yo, ¿verdad? Pero es un propósito para proteger ahí sí que a los demás miembros, creo, de la iglesia, porque si no,
si no se corrige a uno, entonces no vamos a corregir a nadie. Y también al miembro que procede al pecado, también a él se le está protegiendo. Lo que pasa es que nos ha fallado mucho la forma de cómo lo hacemos, y entonces la disciplina es vista como un proceso drástico, un proceso sin misericordia, que así se aplica muchas veces. Pero cuando hablamos de la disciplina de la iglesia, debería ser un proceso ejemplar, y es lo que no tenemos, ni siquiera tenemos la idea de cómo hacerlo. Y por eso queremos hablar de eso bastante hoy, ¿verdad? Del cómo trabajarla, con quién trabajarla, por cuánto tiempo trabajarla. Todo eso queremos develar en este programa para que aprendamos realmente lo que Dios nos establece con la Biblia y que no cometamos errores. Realmente, para terminar esta partecita, la disciplina debe verse como un proceso de santidad, incluso como una intervención de gracia de Dios. Pero casi no se mira eso, no se ve la buena intención de la gracia divina o del proceso de santidad, porque muchas veces solo vamos con la guadaña, ¿verdad? O el machete y lo quitamos, y allá dentro de 2 años lo miramos, hermano o hermana, si bien le va. Esa no es realmente la intención de la disciplina, es totalmente opuesta a eso. Sí, entonces podemos decir ¿qué podría ser la disciplina? La disciplina es un acto correctivo, es un acto formativo, en donde intervienen las autoridades espirituales. Gálatas nos habla de eso. Responsabiliza solo a los creyentes espirituales. El problema, Elmer y Jesús, es cuando esos privilegios o esos actos de corrección los realiza alguien que no es espiritual. Entonces no va a tener ni la menor idea ni la buena intención de hacer o de realizar un proceso de disciplina. Es una corrección realmente, es un proceso en el cual se trabaja con una persona relacionalmente, personalmente, cercanamente, para que esta persona solvente o solucione ese problema que lo llevó a cometer el pecado. No solo estamos castigando el pecado, que eso es algo delicado ya, sino es el hecho de conocer el por qué se dio ese pecado, cuál es la causa raíz, decimos. Y cuando la iglesia y el liderazgo espiritual realmente interviene con la gracia del Señor, pues va a conocer ese problema raíz, esa causa raíz, y eso va a trabajar. Por eso se sugiere que el proceso sea un proceso de acompañamiento al disciplinado o la disciplinada. No solo es de que lo paso al frente, lo pongo ahí en una exposición pública, que a veces es humillante, que a veces es sin sentido, realmente digo a veces. Pero no es solo eso, realmente es lo que queremos lograr con este chico, esta chica o esta persona adulta también, porque al final esa es la idea de la corrección. Transformar, lograr cambios significativos en esas decisiones que está tomando el hermano que lo llevaron a cometer un pecado. Es cierto eso, porque muchas veces la disciplina suele ser humillante, con un sometimiento bastante grosero de alguna manera, y también suele verse como un castigo. Bueno, si es un castigo, bueno, más que todo sería una consecuencia, Sí, ¿verdad? correcto. Y a veces las personas, por eso mismo que en algunas iglesias o en distintos lugares no saben disciplinar bien a las personas, son muy severos a tal manera de que hieren su alma, hieren su corazón. Exactamente. Y las personas ya sienten que no es un lugar donde se les brinda el amor de Dios, sino que es un lugar donde son juzgados severamente, sin ningún tipo de misericordia y sin ningún tipo de amor como el que nos dice y nos manda Dios a que amemos a todas las personas, ¿verdad? Por un lado eso, el hecho de la responsabilidad, como usted habla, Jesús, y también la mala intención muchas veces de las personas. Es bueno aprender cuál es el proceso bíblico, pero también quitarnos, si es que ese es el caso, toda intención mala de hacer daño realmente a una persona, sacar provecho de ese momento de vulnerabilidad por el pecado. La idea es corregir, claro, como bien dijo Jesús, es una consecuencia que viene, y es lo que no nos gusta muchas veces, asumir la responsabilidad de mis actos. Y una de las consecuencias es pues esto, enfrentar un proceso disciplinario, que cada iglesia tiene su forma particular, su forma aprendida, la que se ha hecho por tradición y costumbre, pero las bases de la disciplina deberían ser las mismas, para que no caigamos en errores y que ocurra lo que usted decía también,
que hay personas que se desaniman, ya no quieren seguir adelante, disciplinados, ¿verdad? Y ya no quieren ir a la iglesia, ya no regresan. Es más, la estadística de personas que ya no vuelven a la iglesia en procesos disciplinarios es más alta, el porcentaje es más alto. Entonces, ¿los resultados realmente se están dando bien? Yo diría que no, ¿verdad? Buen punto. Sí, y en este caso, como mencionaba ahí de la disciplina, por ejemplo, si yo cometo algo y me ponen disciplina, ¿quién sería el indicado, digamos, de poner y de decir, bueno, al hermano le vamos a poner 2 años, como menciona usted, o 6 meses o tanto tiempo por el pecado cometido? Buena pregunta. No olvidemos que la primera persona con la cual tenemos que rendir cuentas es con Dios, y eso es un punto de partida para todos nosotros, buscar el perdón de Dios, ¿verdad? Y llegar ahí con la intención de abrir nuestro corazón y exponer nuestro pecado, la confesión de pecados. Pero también el Señor ha levantado autoridades, y se nos dice también que estemos sometidos a toda autoridad humana, y una de esas autoridades humanas son también puestas en la iglesia. Y hay autoridades en la iglesia que están colocadas ahí para guiar, para apacentar la grey con amor. Y esta es la gran diferencia. Si realmente hay un liderazgo que está apacentando la iglesia con amor, es decir, liderando a la iglesia con amor, con honestidad, con transparencia delante de Dios, pues qué bonito va a ser para alguien que pecó. El pecado no es bonito, sino el hecho de buscar el apoyo de esas personas va a ser extraordinario, porque el liderazgo espiritual vela por el interés también de la persona que pecó, claro, de la congregación. Entonces, en primer lugar, pensaríamos en las autoridades de la iglesia, encabezados por el pastor de la congregación. Creo que son de los personajes responsables en guiar el proceso disciplinario. Me gusta utilizar un término, Elmer, el término de disciplina restauración, porque no solo es corregir, sino volver otra vez a la relación con Dios, y es lo que se nos olvida. Entonces, la autoridad espiritual de la iglesia está colocada para eso también, para transmitir los principios bíblicos en los procesos disciplinarios a las personas que cometen pecado. Yo diría que es el primer grupo que tiene que buscarse, ¿verdad? Y desde ahí buscar la sabiduría de Dios, no pensar en la tarifa inmediato. ¿Cuánto? 1, 2 años, 5. No, ese no es el punto principal. El punto principal es conocer el corazón del que pecó. ¿Cuál es la actitud que tiene también? Porque eso también es válido. Si realmente hay una actitud de arrepentimiento. Si hay arrepentimiento en la persona que pecó, el proceso camina. Pero si hay soberbia y hay orgullo y no quiere, no podemos hacer nada. Por más que tengamos un equipo ejemplar ahí de líderes espirituales, si el creyente que pecó no quiere, está soberbio y no reconoce su pecado, cuando ya se comprobó eso, qué difícil va a ser ahí. Entonces hay 2 elementos ahí que deben de consumarse bien, relacionarse bien. Un liderazgo espiritual guiado por Dios y un creyente que pecó o una creyente que pecó arrepentido. Sí, por ejemplo, en este caso, si fuera, digamos, alguien que se va en contra todavía de la razón, ¿verdad? Hay personas así. Como mencionaba ahorita, pues ahí se pierde, ¿no? Sí, se pierde, ¿no? Se pierde el proceso. Pero digamos, alguien que de verdad se arrepiente, digamos, su pecado primeramente ante Dios y acepta la disciplina, ¿qué seguimiento les tendrían que dar a ellos? Por ejemplo, no decirle, mire, tiene que estar puntual todos los servicios, ¿no? O tiene que orar siempre, ¿no? Sino un seguimiento para que esa persona de verdad, pues ahí sí que sienta ese verdadero seguimiento y apoyo. Para poder enfrentar ahí sí que el pecado que cometió, ¿verdad? Como decía al principio, ¿no? Que tal vez de nada sirve 2 años y si no hay un apoyo también y de repente no hay apoyo del otro lado también. Exactamente. Pero fíjese, Elmer, que en ese sentido, por ejemplo, tenés que venir a la iglesia, venir temprano, pero ¿qué pasa si en la iglesia lo tratan mal? Si lo ven de a menos, si cuando llega lo ven como leproso, ¿verdad? Y el hermano pecó, ¿verdad? Y Jesús, ya no me junto con él por gusto del nombre, ¿verdad? No. Pero hay rechazo, muchas veces hay rechazo con el adúltero, con el fornicario, ¿verdad? El chismoso. Ese pecado casi no se disciplina, pero también es un pecado. Entonces, ese rechazo, si yo le digo a usted, Elmer, por ejemplo, lo ponemos en disciplina, tiene que venir a todos los cultos, tiene que venir temprano, pero usted recibe un trato así, entonces usted dice, mejor no voy. Entonces, veamos todos los detalles que se desarrollan en eso. Está bien ponerlo como un requisito, pero hay requisitos que van antes que ese. Por ejemplo, la relación con Dios, motivar. La relación con Dios no se impone, se motiva.
Porque si yo impongo, entonces no tengo resultados honestos. Pero cuando inspiro, motivo, la gente busca de Dios realmente. Y si yo manifiesto amor hacia esa persona que pecó y él o ella percibe amor de Dios en nosotros, que somos los encargados de él o los responsables de él o ella, va a responder. Si hay arrepentimiento, ya dijimos, ¿verdad? Entonces va a empezar el proceso. Yo le pediría, bueno, vamos a orar todos los días. Vamos a leer la Biblia todos los días. Te vamos a apoyar en unas ocasiones, en otras ocasiones lo haces tú solo. No te desprendas de Dios. Importantísimo eso, ¿verdad? De repente podríamos estar ya en un seguimiento, como un discipulado de nuevo para esa persona. Empezar otra vez a poner las bases de la fe. La relación con Dios es determinante. De repente un libro, un bonito libro que le ayude a crecer, junto con la Biblia, por supuesto, inicialmente la Biblia, pero son recursos que están ahí. Llamarlo, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue el día? Bien, bien. Qué bueno. ¿Me permitís orar por ti? Y ahí, ¿verdad?, está el cuidado. Eso es lo que no hacemos. Claro, cuando ya la persona que pecó mira estas muestras de amor, pues fascinado va a venir a la iglesia. Claro, el pecado siempre lo va a avergonzar de alguna manera, pero ya no es la iglesia la que está causando en él una vergüenza mayor a la que ya tiene. ¿Me voy a entender? Sino que ya es el hecho de, bueno, me equivoqué, cometí un error, pero estoy entendiendo que el amor de Dios aquí está. Entonces, eso es lo que nos ha faltado. Empezar con esas bases. La relación con Dios es la que primero se restaura, es la que primero se busca. El hecho de llevar las cargas unos de otros tiene que ver con eso, en orientar en esos momentos difíciles. Y sí tiene mucha razón en eso de que la relación con Dios no se debe de imponer, sino que se tiene que motivar, porque a la hora de imponerle la comunión con Dios, pues la persona se puede sentir forzada y más que todo se puede sentir presionada socialmente. Ya no se sentiría necesitada la persona de Dios, no se sentiría necesitada de la corrección por parte de Dios, sino que simplemente lo haría por salir del paso, por decirlo así. Ya solo porque lo está pidiendo el pastor, voy a leer la Biblia. Solo porque está pidiendo el pastor, voy a llegar a las 7 de la mañana a la iglesia, o a la hora que sea el culto, ¿verdad? O la cosa que a la hora de imponer la relación con Dios se estaría afectando de una manera más grave, porque solamente estaría haciendo una pantalla, una vida falsa, o una restauración falsa por parte de la persona, porque solo lo haría por salir del paso. Y ahí no estamos produciendo un cambio significativo, ¿verdad?, un cambio profundo. Solo estamos atrayendo otra vez a la religiosidad. Mírenme, estoy cumpliendo, ¿verdad? Aquí estoy dándole un chequecito a lo que me pidieron. Esa no es la intención. Realmente es un cambio profundo que viene desde adentro. Y eso hay que trabajarlo con oración, búsqueda de Dios y la constancia. A veces el error no solo está en no hacerlo, sino en hacerlo y hacerlo mal, ¿verdad?, el proceso de disciplina, restauración. Pero cuando entendemos la responsabilidad que tenemos, y más adelante quiero citar el libro de Gálatas capítulo 6, que hay bastante contenido para entender, hay otros también. No estamos evadiendo la disciplina, ¿verdad?, no estamos diciendo que no debe existir, es bíblica la disciplina. De hecho, Dios disciplinó a varios en la Biblia, ¿verdad?, y los corrigió por amor, ¿verdad? El mismo David fue uno, Moisés fue otro, no le permitió entrar a la tierra prometida después de caminar con el pueblo 40 años y tú no entras, me faltaste el respeto, y lo castiga, ¿verdad? Entonces, a los mismos discípulos. Entonces vemos la disciplina ahí, pero el proceso que viene es lo que no hacemos, y Dios sí lo hacía. Con David hubo un proceso de restauración, el acompañamiento a Moisés, lo castigó pero nunca lo dejó solo. Y al mismo Pedro, ¿verdad?, la mirada de Jesús fue como la disciplina en ese momento, ¿verdad?, la negación de Pedro, pero al final lo busca y le dice: pacienta mis ovejas. Entonces hay restauración en esos procesos, pero nosotros no hacemos eso. Gracias por seguir aquí en su podcast Entre Amigos, y saludamos allá a todos los que puedan estar viendo en este momento este podcast con el tema de la disciplina, que es un tema muy importante dentro de la iglesia, ¿verdad?, para seguir con las personas que pues caen en disciplina, ¿verdad?, para que puedan tener esa restauración, ¿verdad?, ese acompañamiento tanto de los líderes, para que pueda salir ahí sí que victorioso, ¿verdad? Así es. No que le ponen y pues se va el hermano y mire cómo sale. Y se va a otro lado, y ahí solo llega a que le levanten la disciplina y pues a ver si sigue. Y yo creo que muchas veces tal vez no solo el disciplinado es el afectado,
sino a la familia también. Ah, Si seguro. en este caso llegara a tener Sí, familia, seguro. la esposa, hijos o nietos, lo que sea, podrías también llegarles a afectar, ¿verdad? Por eso, Elmer, perdón que le interrumpa, el hecho de la consecuencia muchas veces, no solo es la culpa, sino el daño a mi familia. Por ejemplo, si yo fui infiel, mi esposa va a estar terriblemente mal, mis hijas, ¿verdad? van a tener un momento muy difícil. Y eso es lo que no trabajamos en la iglesia. Disciplinamos a Antonio Alvarado, ¿verdad? 2 años, por ser pastor 5 años. Sí, pero ¿y mi esposa quién me la va a atender? Yo me equivoqué, sí, pero ahí viene la gracia del Señor. Entonces, apoyar a la esposa, sacarla de esa herida, de esa traición, ¿verdad? Lo que genera, los sentimientos que genera la traición son difíciles. La decepción de los hijos, aquella imagen de un padre que ellas admiran, de repente se viene abajo, y luego la negación de ellas hacia la iglesia. Todo eso hay que trabajarlo, y es lo que no queremos o no sabemos cómo hacerlo. Y lo que promovemos acá es, hay un proceso de restauración que trabajar, en todo caso de disciplina. Cuando la persona reconoce su pecado, hay que trabajar. Si ya dio como el visto bueno, ¿verdad? Para que se haga, hay que trabajar. Incluimos al pecador, a la persona que pecó, y a su familia o personas, hermanos, que también de repente fue una pelea en la iglesia, ¿verdad? Entonces, traer aquí a las personas involucradas para trabajar con todos. Entonces, es un trabajo muy abarcador y también integral, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, esas serían consecuencias, ¿verdad? De la disciplina. Pero algún tema, tal vez, una pregunta, ¿verdad? Que tengo acá, dice, ¿qué puede hacer el hermano disciplinado dentro de la iglesia? Como privilegios. Ajá, como privilegios. Buena así. pregunta. Ajá. Buena pregunta. Sí, porque digamos era el hermano que cantaba, era el hermano que predicaba o dirigía, el diácono, y pues ahora ahí sí que solo a sentarse llega. Sí, yo considero, hermanos, que el tiempo de pausa es bueno en algunos casos, porque eso me hace a mí meditar. Digamos, yo fui el que pecó y me dicen, mira, ya no vas a poder tener tus privilegios un tiempo, ¿verdad? Cada proceso de disciplina de restauración es distinto. Yo no podría estandarizar con tiempo. Los adúlteros 2 años, los chismosos 1 año, no, depende. Pero sí estoy de acuerdo en que paren los privilegios, en cierta forma, porque hay necesidad de trabajar con esa persona. Si es un pecado realmente, bueno, todos los pecados ofenden a Dios, pero hay pecados que tienen mayores consecuencias que otros. Y si es un pecado muy fuerte, pues hay que inmediato. Si es un pecado mediano o tibio, pues igual, creo que hay que trabajar algo ahí todavía, ¿verdad? Y esa pausa es necesaria. Pero el problema nuestro, insisto, es que solo lo colocamos en pausa y ahí venís, pues. Y solo le pongo las leyes y religiosidad. No, pausa, pero aquí estoy contigo. Voy a trabajar contigo. O va a trabajar esa pareja contigo. Porque fue un matrimonio, ¿verdad? Que tuvo el problema, pues un matrimonio les va a ayudar. O fue un chico que tuvo relaciones sexuales prematuras, pues un hermano en la fe me va a ayudar ahí. O una chica que también tuvo relaciones, pues una hermana en la fe. Es decir, hay gente en la iglesia que debe hacer el trabajo de orientar, y esto lleva tiempo, y ese es uno de los privilegios que tiene. Estábamos hablando de privilegios en la iglesia. Me quitan los privilegios de servir, tal vez era el baterista, que hay una batería, por eso digo eso, el baterista, o era el conductor del podcast, ¿verdad? No son malos deseos. Bueno, está bien, para el ministerio, pero aquí estamos, te vamos a apoyar. Uno de los privilegios que tienes dentro de la disciplina es que te apoyamos. Sería así, ¿verdad? Claro, te quitamos tu privilegio de servir, pero aquí está el otro privilegio. Estaremos contigo, no estás solo. Eso es bonito. Es uno de los privilegios. Pienso que la comunión con la iglesia también es parte de los privilegios que debe tener. No podemos limitar, no puedes venir a los cultos, porque conozco una congregación que así fue. No, mejor si va. Solo que tengo que trabajar con todos los hermanos para que a esta persona la traten igual. Pecó, sí pecó, pero no deja de ser nuestro hermano en Cristo. Uno de los privilegios que son bien controversiales es, ¿puede tomar Santa Cena? ¿No puede tomar Santa Cena? La parte la dejo a criterio del análisis, pero en mi opinión, por ejemplo, si mi hija comete una falta contra mí, o una falta contra la familia, y yo la castigo, pero ella viene a la mesa a comer, ¿usted cree que es justo que yo le diga, no vas a comer en mi mesa 2 años o 1 año? Es injusto, porque es mi hija, ya la castigué, la corregí, le hablé fuerte, le di las pautas de castigo, pero no puedo privar que venga a la comunión conmigo.
La Santa Cena es una comunión de la iglesia con el Señor. No pongamos ese privilegio en un lugar donde no es. Es una comunión que incluye a todos. Yo soy de esa idea. No puedo privar a un hermano esa parte. Los privilegios, ejecutarlos sí, tal vez. Pero la parte de la comunión con su Señor, con su iglesia, ¿por qué? Si es un miembro, si es un hermano mío que falló. Claro, hay muchas opiniones, se interpreta un poco equivocadamente o con bastante equivocación 1 Corintios, cuando dice no tomar la cena indignamente, dice ahí. Claro, hay gente que no ha sido descubierta en pecado y toman la cena y ahí no hacemos nada. No, lo indigno ahí que está hablando Pablo es de aquellas personas que no respetan el cuerpo de Cristo, que no respetan la unidad del cuerpo de Cristo. Hay personas que están peleando ahí en la congregación, ¿verdad? Que no se hablan, pero ahí están tomando la Santa Cena como si nada pasara. Eso es indigno. O un líder que aparenta o tiene apariencia de piadoso, tan lindo este líder, cómo nos dirige, pero tiene sus pecados ocultos, tiene otra muchacha por allá, o tiene una actitud de malversación de fondos, y eso no se habla. Eso es indigno también. Pero también atentar en contra del cuerpo de Cristo es el chisme, la murmuración en contra de los hermanos. No le hablo a algún hermano, pero ahí estoy tomando la cena. Eso sí es lo que está hablando Pablo ahí. Entonces no pongamos en el texto cosas que nos inventamos. Pero soy parte de esa idea. Explicarle bien a la congregación, hay que enseñarle a la congregación esto, que es un privilegio que no se le quita porque es miembro de nuestra iglesia. Claro, los otros privilegios de la ejecución de un ministerio, pues estoy de acuerdo, mientras trabajamos y mientras Dios limpia ese corazón y lo restablece. También uno de los principios de la disciplina amorosa de Dios es, bueno, como ya lo hemos estado mencionando, es instruir y enseñar a sus hijos para que puedan honrar su nombre. Uh-huh. También Él hace una promesa para los disciplinados que dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Uh-huh. Sobre él te fijaré mis ojos. Salmos 32:8. Él nos va a revelar todo eso y nos va a instruir al momento que nosotros estemos estudiando su palabra, no solamente pues leerla por encima, sino que darle una buena lectura y también guardar interpretación y también guardarla en nuestro corazón y así mismo ponerla en práctica. La Biblia va a ser nuestro recurso de ayuda. No sé si más adelante podemos revisar el libro de Gálatas. Me encanta ese pasaje de Gálatas. Hay muchos más que nos hablan de formas de corrección, porque el Señor hasta en eso fue muy diverso, ¿verdad?, en su forma de disciplinar a sus siervos. Pero este de Gálatas me llama mucho la atención, porque Pablo aquí es muy puntual en el tema de la disciplina del hermano que es, dice ahí el contexto, sorprendido en alguna falta. Hermanos, dice, si alguno de ustedes es sorprendido en alguna falta, es decir, dentro de la iglesia, porque ahí dice hermanos, entonces está hablando Pablo a la iglesia, las faltas que los hermanos cometen. Cualquiera, no dice cuál, no agrava, no magnifica una, no, está diciendo cualquier falta. Si es descubierto, dice, entonces vosotros que sois espirituales. Y aquí Elmer y Jesús, lo que hace la Biblia es, ya quita a muchos. Si fuéramos honestos con este principio, muchos ni siquiera deberían de estar opinando de qué es lo que está pasando con el hermano. Ni siquiera deberían de atreverse a decir, démosle 2 años. Esos líderes que están al frente de una iglesia, ojalá y sean espirituales, para que realmente este principio se cumpla tal cual la Biblia lo dice. Porque aquí dice, vosotros que sois espirituales. Quiere decir que solo los espirituales, solo un líder que es espiritual, que camina en el Espíritu, que es lleno del Espíritu, que es guiado por el Espíritu y mantiene constancia en eso y su testimonio de evidencia de eso, debe de tratar los casos de las faltas, que en este contexto es pecado. El problema es cuando llegan personajes ahí, ¿verdad?, que les gusta el poder, y eso hay en muchas iglesias, o que les gusta ahí el hecho de mandar y hacen un daño terrible. El primer filtro es hacia el que pone la disciplina. ¿Qué deben de ser? Espirituales. De ahí lo que viene, toda la lista de cosas depende de eso. Interesante lo que la Biblia dice. Sí, creo que para corregir a los hermanos que de disciplina, creo que pues ahí están
las claves, ¿verdad? En Gálatas, como mencionaba usted, para que pueda tener esa persona el seguimiento, ¿verdad? Y que pueda tener un arrepentimiento, ¿verdad? De corazón, la confesión y acercarse más a Dios, ¿verdad? Más de lo que... Ese es el propósito. Y si miramos ahí lo que viene después, ya salvando la responsabilidad de ser espirituales, luego dice, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Es el segundo paso. Si los líderes son espirituales, entonces busquen la restauración. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por qué es que la restauración no se logra? Según la línea del texto, ustedes que son espirituales, restáurenlo con mansedumbre. Pero ¿por qué es que la restauración con mansedumbre no se está logrando hoy? Que no son espirituales. Exactamente, así de sencillo. Porque no hay liderazgo espiritual. Los que sí lo hacen de esta forma, bendito sea Dios por esas iglesias que tienen líderes espirituales que entienden la realidad de este mundo, incluso en la iglesia, que está afectando el pecado también, pero que marcan la diferencia conforme la Biblia lo dice. No es que evadan el pecado, porque también hay líderes que están en el otro lado, se hacen los locos con gente en la iglesia que está pecando, porque da ofrendas muy grandes, porque es el hijo de un anciano, un líder, a él mejor no le digo nada, o porque la hermanita queda escandalosa. No, la disciplina es pareja, pero la forma es la que está diciendo aquí, vos restaurarle con espíritu de mansedumbre. Otro principio es, considérate a ti mismo. ¿Qué quiere decir esto? Voy a exigir en él, sí, pero también debo pensar si no, yo también en algún momento puedo fallar. Voy a ser drástico, y si más adelante te toca a ti, vas a ser drástico también. Entonces, considérate a ti mismo. Si el hermano falló ante una tentación, algo que lo sedujo y cayó, pues yo también estoy expuesto a tentaciones. Somos vulnerables al pecado. Buscamos de Dios, ¿verdad? Y nos fortalecemos en Él, pero la realidad está ahí. Entonces tengo que tener cuidado, considerarme a mí mismo. No sea que tú también seas tentado. Y el versículo 2 dice el principio tal vez más lindo de estos, aunque todos son lindos, pero este es sobrellevar los unos las cargas de los otros. Es como decir, Elmer, aquí estoy para servirle. Y si se ríen de ustedes, se van a reír de mí. Qué bonito eso, ¿verdad? Cuando su pastor le dice, sí, lo pongo en disciplina, pero si le hacen burla, a mí me van a hacer burla. Si se meten con usted, conmigo se meten. Qué rico, ¿verdad? Porque usted le está dando el apoyo, su pastor, el líder, y le está haciendo ver que él quiere llevar su carga. El llevar la carga significa acompañarle, guiarle, instruirle. No significa que él le va a resolver los pecados, ¿verdad? Las consecuencias. A veces no sabemos resolver eso. Entonces hay pecados que tienen unas consecuencias muy tristes y que los pastores no podemos resolver. Diría que muy difíciles, pero sí podemos ir, aquí estoy. Y si va a la cárcel por la consecuencia, pues lo voy a estar en la cárcel, ¿verdad? Pero no lo dejo solo, ¿verdad? Esa es la idea. Sí, creo que es muy importante, ¿verdad? Como decían, ahí el apoyo, ¿verdad? Tanto ahí sí que es espiritual, ¿verdad? Porque el disciplinado se va a sentir apoyado para... Y pues ahí el tiempo que le pongan creo que no lo va a sentir, ¿verdad? Exacto. Porque va a ser pasajero tanto el apoyo que tenga tanto de los líderes o de los que convivían con él en su ministerio, ¿verdad? Entonces creo que menos lo va a sentir. Y otra pregunta que hay también, ¿verdad? ¿Qué deja la disciplina en el disciplinado? ¿Verdad? Bueno, con el sistema actual, enojo, amargura, tristeza, el sistema mayormente que se usa, malos resultados, pobreza de relación espiritual, eso deja alejamiento de Dios. ¿Ese es el propósito de la Biblia? No, es todo lo contrario. Debería dejar, ahí sí podemos hablar, restauración. Otra vez la relación con Dios existe, mejoró su relación con Dios. Eso debería dejar la lección aprendida, en decir, me equivoqué, ya no lo vuelvo a hacer, ¿verdad? Fallé a Dios y estoy arrepentido y no vuelve a pasar. Eso debería dejar. Un arrepentimiento que produzca un cambio de vida. Eso debería dejar. Debería dejar a una iglesia enseñada para brindar una segunda oportunidad. Y para eso tenemos que trabajar también. Enseñarle a la congregación que podemos perdonar y podemos confiar una vez más en la persona que falló. Claro, hay todo un proceso que cumplir, ¿verdad? No es de que ya el lunes pecaste viernes y el lunes no hay problema, sigue. Tenemos que trabajar. Por eso los tiempos son muy difíciles, Elmer y Jesús, ponerlos. Porque ¿qué pasa si la persona le está costando dejar la causa raíz? Entonces podemos decir 6 meses, pero si en 6 meses el hermano no ha mejorado, aun cuando tenga actitud de arrepentimiento,
pero no miramos que él, o no es fruto que realmente esté transformándose, tiene que seguir. Y a veces 2 años, 3 años, pero tal vez el hermano a los 6 meses ya está urgido y se miró un cambio extraordinario y Dios se consolidó ahí. ¿Por qué tenerlo ahí tan encerrado tanto tiempo? O sea, por eso es difícil manejar tiempos. Además, el castigo es la prueba de que Dios nos ama, como dice en Hebreos 12:7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Verdad? Entonces la disciplina es la viva prueba de que Dios nos ama y que somos hijos de Él, porque si no fuéramos hijos de Él, no nos corrigiera, no nos disciplinara, no nos pasara nada, pudiéramos estar pecando deliberadamente y siguiéramos como que sin nada. Y esa sería una gran prueba de que no somos hijos de Dios. Buen punto ese, Jesús, porque es bonito inspirar o motivar a la persona que pecó con esa base bíblica. Tienes castigo porque eres hijo, eres hija, y no eres bastardo, quiere decir que tienes un padre que te está cuidando. Y ustedes no son padres de familia, ¿verdad? Pero yo soy padre de familia, y mis 3 hijas ahora ya están más grandes, pero en su momento pequeñas, más de una vez les tuve que dar con el cincho, ¿verdad? Y su cuota ahí de corrección física, en algunas ocasiones, en otras era verbal y demás, pero en unas ocasiones sí. Pero después me gustaba llegar y decir, bueno, te amo, ¿verdad? Esto no quita el amor. O sea, el amor del padre no mengua con eso. Corrige porque ama. Y si no corrijo, entonces estoy demostrando que no me importa mi hija, que no la amo realmente. Entonces, lo que hace Dios a través de la disciplina y especialmente con los medios, que son los líderes espirituales, es muy importante. La disciplina, ¿verdad? Es para, como decía Jesús ahí, para corregir, ¿verdad? Tanto en las familias, ¿verdad? Un padre corrige a sus hijos por una falta que cometió, ¿verdad? Entonces tenemos nuestras consecuencias también, claro. Si es una falta mayor, ¿verdad? Se implica a otras personas, pero sabemos que nos corrigen por amor. Exactamente. ¿Verdad? Entonces no digamos en nuestra familia, pues me corrigió mi mamá y mi papá porque quería ver el bien en mí. No digamos Dios que nos quiere ver el bien a todos. ¿Verdad? Exacto. Y no digamos el hermano también. Creo que nadie quiere ver al hermano mal, ¿verdad? Sino que el hermano pues, sea fiel en la iglesia, sea fiel en su familia, en todo, ¿verdad? Claro. Porque si él está bien o nosotros estamos bien, pues ahí la iglesia del Señor pues estará bien, ¿verdad? Si no, pues habrá que ir limpiando para poder estar todo bien, ¿verdad? O sea, limpiando me refiero pues corrigiendo a todos y ver quién necesita disciplina, quién no, para que el cuerpo del Señor ahí sea sano, ¿verdad? Es difícil ser líder realmente porque hay problemas serios muchas veces que uno trata, consecuencias que son difíciles a veces de volver a armar, ¿verdad? Y a veces la crítica de las personas en el decir, ¿por qué no hicieron tal cosa? O se excedieron con eso. Siempre ese criterio hay 2 extremos, ¿verdad? Quien está a favor y en contra. Pero el líder creo que se debe enfocar en honrar a Dios, y si habrá gente que no lo entienda y aún con principios bien aplicados, no tiene sentido ponerles atención. Pero siempre hay eso, ¿verdad? Un punto de crítica, una silla del acusado, y ahí lo jalan a uno como líder también. Sí, algo interesante que al principio mencionó era de que, digamos, muchas veces en la iglesia por infidelidad o por lo que sea ponen al hermano disciplina, o porque el patojo dejó embarazada a la otra, así. Típicos, casos típicos. Creo que es la mayoría de los casos, pero el que me llamó la atención fue el de los chismos. Sí, porque fíjense, pues, ¿recuerdan ustedes alguna disciplina que se haya puesto algún chismoso en la iglesia? Casi no. Y deberíamos de hacerlo, porque el chisme también es un pecado grosero, afecta la murmuración, por ejemplo, ¿verdad? El tema de ser mentiroso, son temas de pecado también, pero solo hemos clasificado ciertos pecados como los que debemos de castigar y estos no. El hecho de pelear con otro hermano, por ejemplo, ¿verdad? Discutir y no hablarse y estar enemistados, también es pecado. Entonces es más serio lo que nos imaginamos, pero le hemos dado más peso a algo, a una parte, y a otra la dejamos. Y debemos de ser más justos. Para motivar un poco a los hermanos es
clave recordarles que la Biblia menciona que para ninguno de nosotros va a ser agradable la disciplina. En un momento vamos a ver, bueno, al principio no vamos a ver agradable, aunque nos hablen de la forma más amorosa o más tranquila, siempre nos va a afectar de una manera sentimental y nos vamos a sentir, como dice en Hebreos 12:11, la verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, ¿verdad? Entonces, pues la Biblia igual nos recuerda de que al final de la tormenta pues viene la calma, y podemos saber de que Dios nos va a fortalecer, y que si pasamos por dichos procesos es porque Él nos ama y porque quiere hacernos vasos útiles, porque Él es el alfarero y decide qué vasos quebrar y dejarlos así, y qué vasos quebrarlos y volverlos a reconstruir para que sean más duraderos y de mejor calidad. Ese tema es importante. Lo que causa la disciplina en el momento es disgusto, no se entiende, me dolió. Pero ustedes no me dejarán mentir, ustedes ya tienen una edad bastante grande, ¿verdad? 20 y tantos años tal vez, ¿verdad? Y me imagino que ustedes recuerdan alguna vez que sus padres les corrigieron y les dieron un chicote. Pero hoy que son más grandes, tal vez dirán en algún momento, de veras mi papá me corrigió y lo hizo muy bien. Yo que tengo 48 años, fui corregido mucho porque me porté mucho mal. Pero mi papá me corrigió con amor. Y en ratito hasta decía, me voy de la casa, me enojaba. Pero al tiempo, hoy que soy grande, digo, wow, esa disciplina fue de amor. Y la recuerdo con alegría incluso. Y en ratito dolió, ¿verdad? Porque era corporal. Pero la recuerdo con alegría de decir, bueno, gracias a Dios por mi padre, ¿verdad? Que se tomó el tiempo y fue justo en su medida de disciplina correctiva. Entonces, al tiempo uno valora. Y en la vida espiritual también pasa eso. Cuando se lleva el proceso bien, adecuado, el creyente o la creyente llega a decir, gracias hermanos, crecí, pude dejar esa situación y aquí estoy. Bonito. Sí, yo creo que, ¿verdad? Aquellos que estén pasando por alguna disciplina, ¿verdad? O de repente llegan a pasar, ¿verdad? O llegamos a pasar, primero Dios no, porque eso no. Primero Dios no. Pero creo que en uno está autodisciplinarse, ¿verdad? En ese momento decir, bueno, cometí, le fallé primeramente a Dios, a los hermanos, a las demás personas, decir, bueno, entonces voy a tener una relación todavía más fuerte con Dios, ¿verdad? Con el Señor. Exactamente. Y ir a la iglesia, ¿verdad? Y si tenemos apoyo de parte de la iglesia, pues entonces creo que vamos a salir ahí victoriosos. Es lo que se espera. Entonces, no sé, algo que les quiera decir. Bueno, para terminar, sí, en esta última parte ya, ¿verdad? Me gusta cómo el escritor de Gálatas habla y dice, y cumplir así la ley de Cristo. Cumplir la ley de Cristo es un mandato. No hacerlo me pone a mí también en una situación de pecado. Si usted es un líder espiritual que no disciplina como la Biblia manda, póngase en disciplina también, porque es delicado no cumplir la ley de Cristo. La ley de Cristo es todo este proceso bello que nos enseña a amar al pecador, incluso no al pecado, pero al pecador sí, a la pecadora, y creer que Dios puede restaurar realmente el corazón de alguien a través de lo que estamos haciendo nosotros. Así que qué bonito es eso, hacer el bien, dice, mayormente a los de la familia de la fe, dice más adelante este pasaje, y habla de eso, de hacer bien, lo correcto, lo justo, la ley de Cristo. Así que qué bueno por este tema, chicos, y seguramente da para más, ¿verdad? Pero la motivación ahí pues para respetar el plan de Dios, honrarle a Él y buscar realmente una transformación profunda en el corazón de aquellas personas que lamentablemente pues cayeron en una situación de pecado delante de Dios, afectando a su iglesia. Y la iglesia va a aprender, tiene que aprender. Si hay viejos paradigmas o ideas, va a entender que es esta la forma que Dios nos enseña, a través del amor, la gracia y la mansedumbre. Así es. No sé, algo que agregar. Algo que más agregar es un texto que dice igual en Hebreos 12, y nos estamos dando cuenta que en Hebreos 12 dice bastante motivación para todos, para toda su iglesia, sean disciplinados o no. Pero hablando del tema dice, por lo cual levantad las manos
caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, ¿verdad? Entonces, ánimo para que podamos seguir caminando por la senda del bien sin en ningún momento salirnos y cometer pecado que lleve a una disciplina severa que se involucra a la iglesia, sino que seamos disciplinados por el Señor en todo momento, a modo de no cometer pecados de muerte, porque son mencionados. Así es, ¿verdad? Como dice Jesús, ahí animamos a los que puedan estar en disciplina, ¿verdad? Que no se acaba ahí la vida, ¿verdad? O su privilegio que tenían, ¿verdad? Pueden retomarlo tal vez nuevamente después, ¿verdad? Que el Señor les ama y también la iglesia, y que puedan seguir adelante, ¿verdad? Buscando del Señor para poder salir de esa disciplina así contentos, ¿verdad? Feliz, con ánimo, como decía Jesús, ¿verdad? Y si pues hemos fallado en darle seguimiento ahí a los que han quedado en disciplina, ¿verdad? Tal vez mandarles algún texto o saludarlos, o llamarles, ¿verdad? Tal vez reiniciar el proceso. Ajá, sí, tal vez hemos cometido ese error también de no tal vez dar una llamada, ¿verdad? Entonces también, ¿verdad? Pedimos ahí disculpas. Entonces, pero sabemos que el Señor pues es el que nos da la fuerza, ¿verdad? Para salir adelante, ¿verdad? Y los animamos que puedan seguir y que cobren ánimo, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor. Y pues ahí dejamos el momento publicitario, ¿verdad, hermano? Si tiene algún saludo allí o dónde lo pueden encontrar y todo. Me leyó la mente, ¿ves? Bueno, gracias de verdad por estar aquí con nosotros en este programa Entre Amigos, podcast Entre Amigos. Gracias por la confianza y sigamos aprendiendo cada día a través de estos medios tan lindos y seguramente pues seguiremos creciendo. Mi nombre es Antonio Alvarado, ahí en Facebook me puede buscar como Antonio Alvarado, ahí tengo pues material también para compartir, sobre todo los días jueves que tenemos estudio bíblico, como me dijo que anunciara, entonces voy a anunciar, ahí tenemos pues contenidos también, y de hecho ahí tengo un estudio que recientemente elaboramos en donde se habla de las responsabilidades y privilegios de los hermanos en disciplina. Así que Antonio Alvarado, su servidor, y gracias de verdad por permitirme estar con ustedes. Sí, damos gracias, hermano, por haber aceptado la invitación y estar en este podcast, ¿verdad? Y que seguiremos ahí grabando con él. Sí, primero Dios permite, y pues ahí que vamos a cumplir también un año ya de estar grabando ahí con invitados, ¿verdad? Entonces damos las gracias a usted y a todos los invitados, ¿verdad? Y a los que puedan ver y escuchar este podcast, y también ahí a Jesús, ¿verdad? Por acompañarnos en este podcast también. Y recuerden ahí seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este material, no porque queremos llegar a más personas, claro, pero sí, digamos el material, pues ahí sí que Dios nos ha dado la sabiduría, ¿verdad? Para cada tema, y pues no es de balde, ¿verdad? Que estén ahí, sino que pues a más de alguien le llega ahí al corazón y es de ayuda, ¿verdad? Para su vida espiritual. Y como hemos dicho también siempre en los podcasts, ¿verdad? También creo que es para nosotros primeramente, seguro, ¿verdad? La ayuda de investigar el tema, es. Que es el Señor toca nuestro corazón, y pues es lo que nosotros podemos compartir con ustedes también. Y pues ahí sí que compartir ustedes en sus redes sociales, ¿verdad? O con aquella persona pues que tal vez lo necesite en el momento. Entonces, no sé, dejamos ahí, sí. Si no, pues quedamos aquí despedidos en su podcast, ¿verdad? Y recuerden ahí, ¿verdad? Si quieren algún tema también, pues pueden dejarlo ahí en los comentarios, y pues nos animamos también a hacerlo ahí con nuestro hermano. Entonces, que el Señor les bendiga. Para servirles. Gracias, hermano. Que el Señor les bendiga, y esto fue su podcast Entre Amigos. Nos vemos.